Nacido el 25 de marzo de 1970, en Buenos Aires, Argentina, Javier Seriani creció en un hogar donde la palabra tenía un poder casi sagrado. Desde pequeño, mostró una fascinación por la comunicación, los medios y el espectáculo. Su madre, apasionada por el teatro, lo llevaba a funciones locales y programas de radio, donde el joven Javier se quedaba absorto observando cómo los comunicadores lograban captar la atención de toda una audiencia solo con su voz. Su padre, en cambio, era un hombre reservado, disciplinado, que soñaba con que su hijo siguiera una carrera más tradicional, quizás en derecho o economía. Pero Javier tenía otros planes. Durante su adolescencia, ya demostraba una personalidad fuerte, curiosa y desafiante. En la escuela, era conocido por su capacidad para contar historias, por su carisma y su tono sarcástico, una marca que años más tarde se convertiría en su sello profesional. A los 14 años comenzó a interesarse por la televisión, imitando a los presentadores de la época y soñando con estar frente a una cámara. Aquellos primeros años no fueron fáciles. Argentina atravesaba tiempos convulsos y su familia debió mudarse en varias ocasiones buscando estabilidad económica. Sin embargo, esa inestabilidad fue, paradójicamente, el motor que forjó su carácter y su ambición. Cuando terminó la escuela secundaria, decidió estudiar comunicación social, convencido de que su destino estaba en los medios. Su paso por la universidad no fue convencional. Mientras sus compañeros seguían los métodos clásicos de estudio, Javier ya se destacaba por su estilo crítico y provocador. Sus primeros artículos para la radio universitaria causaron polémica, pues se atrevía a cuestionar figuras del espectáculo nacional y a señalar los mecanismos ocultos del poder mediático. Fue entonces cuando comprendió que su voz no estaba hecha para complacer, sino para incomodar. A los 20 años, impulsado por su espíritu aventurero, decidió dejar Argentina para probar suerte en los Estados Unidos, un país que, según él mismo confesaría años después, representaba la libertad absoluta para decir lo que uno piensa, sin censura ni miedo. Llegó a Miami con una maleta llena de sueños y apenas unos pocos dólares. En esos primeros años trabajó en lo que pudo, desde mesero hasta asistente de producción. Pero cada noche, frente al espejo, ensayaba cómo hablar frente a una cámara, cómo mirar al lente con la intensidad necesaria para conectar con millones de personas. Esa obsesión por la perfección visual y verbal fue moldeando al comunicador que más tarde revolucionaría el periodismo de farándula latina. Su acento argentino, su voz profunda y su forma teatral de hablar lo hicieron destacar rápidamente en los medios hispanos de Miami. No pasó mucho tiempo antes de que las cadenas locales comenzaran a notar a ese joven con opiniones fuertes y sin miedo a los escándalos. Su primer trabajo importante llegó como reportero de espectáculos en una emisora local, donde no tardó en hacerse famoso por sus entrevistas incisivas y sus comentarios sin filtro. Desde el inicio, Javier entendió que el periodismo de entretenimiento no solo se trataba de contar noticias, sino de construir narrativas, de crear emociones, de transformar la curiosidad del público en un espectáculo continuo. Detrás del personaje polémico que con los años se consolidó, había un joven que cargaba con la nostalgia del inmigrante. En varias entrevistas confesó que las noches de soledad en Miami fueron duras, que extrañaba el calor de su familia y la música de Buenos Aires. Pero también reconocía que ese sacrificio fue necesario para forjar su independencia emocional y profesional. A diferencia de muchos colegas, él no buscó apadrinamientos ni conexiones políticas. Prefirió construir su nombre a base de esfuerzo, controversia y autenticidad. Esa autenticidad, sin embargo, le costó caro en más de una ocasión. Durante sus primeros años, varias figuras del entretenimiento lo vetaron por considerarlo demasiado frontal o excesivamente invasivo. Pero Seriani nunca se detuvo. Su filosofía era clara. Un periodista no está para ser amigo de los famosos, está para contar lo que otros callan. Con el tiempo, esa frase se convertiría en una declaración de principios
que lo acompañaría toda su vida. A lo largo de la década de los 90, su reputación comenzó a expandirse. Su presencia en programas de televisión y radio lo fue transformando en un rostro conocido no solo por sus primicias, sino también por su estilo teatral, su sarcasmo afilado y su capacidad para convertir cualquier entrevista en un espectáculo. Era evidente que no estaba hecho para pasar desapercibido. Cada palabra que pronunciaba parecía cuidadosamente medida para provocar una reacción, para romper la monotonía de la televisión latina tradicional. Sin embargo, detrás de ese personaje mediático en construcción, aún latía el mismo joven soñador que había dejado Buenos Aires con la esperanza de conquistar el mundo. En sus diarios personales, que años más tarde él mismo revelaría en una entrevista exclusiva, escribía frases como: «No quiero fama, quiero trascendencia. Quiero que la gente me recuerde por decir lo que nadie se atrevió a decir». Esa búsqueda de trascendencia marcó su camino y definiría, para siempre, su legado dentro del periodismo del espectáculo. Cuando Javier Seriani llegó a los Estados Unidos, su acento argentino y su forma teatral de hablar lo convirtieron en una figura única en un panorama mediático dominado por voces más moderadas. En un mundo donde la farándula latina se manejaba con diplomacia, él irrumpió como un huracán, impredecible, provocador y sin miedo a señalar los secretos que todos murmuraban, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. Su carrera putiposi fue una constante batalla entre la censura y la autenticidad, entre el deseo de informar y la necesidad de impactar. Su primer gran oportunidad llegó cuando fue contratado por América TV, un canal local de Miami que buscaba renovar su contenido de espectáculos. Allí, Javier encontró el espacio perfecto para desplegar su estilo irreverente. No tardó en llamar la atención con entrevistas cargadas de tensión, donde las estrellas se enfrentaban a preguntas incómodas y a veces desarmantes. Su lema era simple: «Si no te molesta la verdad, no tienes nada que esconder». Esa frase se volvió viral en los círculos televisivos y lo posicionó como un periodista de carácter fuerte, sin pelos en la lengua. Poco a poco, su figura mediática empezó a consolidarse. Su programa, Los Paparazzi, transmitido en varios canales hispanos, fue uno de los primeros espacios donde el entretenimiento se mezcló con el periodismo de investigación. Seriani no solo mostraba escándalos, sino que también los analizaba. Exponía las contradicciones del mundo del espectáculo, con un tono que combinaba sarcasmo, ironía y una teatralidad que lo hacía inolvidable. Su audiencia creció rápidamente. Lo amaban o lo odiaban, pero nadie podía ignorarlo. En la década del 2000, Javier dio un paso más arriesgado. Fundó su propia productora y comenzó a trabajar en proyectos independientes. Entre ellos destacó Paparazzi Magazine, un espacio que llevaba su sello personal. Titulares sensacionales, exclusivas explosivas, y un estilo narrativo que mezclaba periodismo clásico con lenguaje televisivo moderno. Muchos lo acusaron de cruzar la línea del sensacionalismo, pero él se defendía diciendo que su trabajo era mostrar la realidad del espectáculo, no la versión edulcorada que los artistas quieren vender. Uno de los momentos más emblemáticos de su carrera ocurrió cuando decidió trasladarse a Los Ángeles para ampliar su alcance. Fue entonces cuando conoció a figuras clave del entretenimiento latino y estadounidense. Entre ellas, destacó su colaboración con Telemundo y Univisión, cadenas donde participó como comentarista y panelista en programas como El Gordo y La Flaca y Cotorreando. Sin embargo, su estilo directo no siempre encajaba en las estructuras rígidas de las grandes corporaciones. Seriani quería libertad total, y pronto descubrió que la televisión tradicional no podía ofrecérsela. El verdadero punto de inflexión llegó cuando lanzó su propio programa, Chisme No Like, junto a Elisa Beristain. El formato era innovador, un espacio digital transmitido a través de YouTube y redes sociales, donde las exclusivas no pasaban por filtros editoriales ni presiones publicitarias. Era televisión sin censura, un concepto que encajaba perfectamente con la personalidad de Javier. Desde su primera emisión, el programa rompió récords de audiencia entre los latinos en Estados Unidos y América Latina. El público encontraba en Seriani
lo que no hallaba en los medios tradicionales. Una voz sin miedo a los poderosos. En Chisme No Like, Javier se transformó por completo. Su tono se volvió más personal, más íntimo, pero también más combativo. Abordaba temas que los medios convencionales evitaban. Abusos en la industria, manipulación mediática, contratos oscuros y la hipocresía de ciertas celebridades. Muchos lo acusaron de ser el Azonde de los famosos, mientras otros lo celebraban como un defensor de la verdad. En entrevistas posteriores, él mismo lo resumiría así: no hago chismes, hago justicia mediática. Su estilo, sin embargo, no estuvo exento de controversias. En más de una ocasión fue demandado por difamación o por publicar información considerada delicada. Pero cada proceso legal parecía fortalecerlo más. Para él, cada juicio era una confirmación de que estaba tocando fibras que el sistema prefería mantener en silencio. Incluso llegó a recibir amenazas, tanto verbales como físicas, pero jamás se detuvo. En lugar de amedrentarse, transformó el miedo en combustible para seguir adelante. Mientras me intenten callar, más fuerte voy a hablar, declaró en una ocasión ante las cámaras. Javier Seriani entendió antes que nadie el poder de las redes sociales. Mientras otros periodistas aún dudaban de su potencial, él ya utilizaba YouTube, Instagram y TikTok como plataformas para llegar a millones de espectadores. Se convirtió en uno de los primeros comunicadores latinos en transformar el chisme televisivo en un fenómeno digital global. Su presencia online era tan potente que muchos canales tradicionales comenzaron a replicar sus noticias, aunque sin mencionarlo directamente. Su ascenso también se explica por su conexión emocional con el público. Seriani no se limita a dar información, construye narrativas, dramatiza los hechos y convierte cada exclusiva en una historia con principio, clímax y desenlace. Esa forma teatral de presentar las noticias le otorgó un estilo inconfundible que fusiona periodismo y espectáculo. El público latino, acostumbrado a un periodismo más conservador, encontró en él una voz distinta, irreverente, apasionada y profundamente humana. A lo largo de su carrera, Javier ha enfrentado vetos, enemigos y rupturas profesionales, pero también ha logrado consolidar una base de seguidores leales que lo consideran un referente. Detrás de su sarcasmo y su tono mordaz, hay un periodista que trabaja con rigor, que investiga y que, a pesar de su fama de conflictivo, mantiene una ética personal inquebrantable. Nunca invento nada, dice. Solo saco a la luz lo que otros esconden. Su papel en Chisme No Like redefinió la forma en que se consume la información del espectáculo latino. Lo que comenzó como un programa alternativo terminó convirtiéndose en un movimiento mediático. Su influencia llegó incluso a México, donde varios medios retomaron sus exclusivas. De hecho, algunos artistas reconocieron públicamente que Javier Seriani había sido el único periodista que se atrevió a contar la verdad cuando todos los demás guardaban silencio. A los ojos del público, Seriani se convirtió en una mezcla de periodista, actor y juez mediático. Sus declaraciones, a menudo explosivas, generaban debate en todo el continente. Y aunque sus detractores lo calificaban de polémico, él asumía ese papel con orgullo. Para él, ser polémico no era un defecto, sino una virtud. El que genera controversia, genera pensamiento. Decía en una de sus frases más recordadas: detrás del periodista temido por muchos y admirado por otros, hay un hombre profundamente humano, marcado por las heridas de su pasado y las contradicciones de su presente. Javier Seriani, a lo largo de su carrera, ha mostrado una imagen fuerte, provocadora y a veces implacable. Sin embargo, en su vida personal, se ha descrito a sí mismo como un alma sensible, apasionada y, sobre todo, romántica. En múltiples entrevistas ha confesado que el amor, más que la fama o el éxito, ha sido el motor y el tormento de su vida. Desde joven, Javier experimentó relaciones intensas y fugaces. Su carácter impulsivo y su naturaleza apasionada lo llevaron a vivir historias de amor que muchas veces terminaban en conflicto.
En Buenos Aires, antes de emigrar a Estados Unidos, tuvo su primer gran amor, una compañera de universidad que, según él, le enseñó lo que significaba entregarse sin miedo. Pero aquella relación terminó abruptamente cuando él decidió dejar el país para perseguir su sueño mediático. Ese adiós marcó un antes y un después. El amor se convirtió en un lujo que no podía permitirme, diría años más tarde. Ya instalado en Miami, su vida amorosa se vio eclipsada por su ascenso profesional. Las largas jornadas de grabación, los viajes constantes y la presión mediática no dejaban espacio para la estabilidad sentimental. A pesar de su éxito, Javier confesó en una ocasión sentirse profundamente solo. La fama te da muchas luces, pero también te deja en la oscuridad cuando se apagan las cámaras. Esa frase, pronunciada en una entrevista televisiva, reveló una faceta poco conocida del conductor. El hombre que, detrás de su ironía y su sarcasmo, buscaba un amor genuino, sin máscaras ni intereses. A lo largo de los años, se le han atribuido varias relaciones sentimentales, algunas confirmadas y otras solo rumoradas. Su vida privada ha sido objeto de especulación, pero él ha aprendido a manejar ese escrutinio con inteligencia y humor. En una ocasión, cuando un medio le preguntó directamente si estaba enamorado, respondió con una sonrisa enigmática: «Estoy casado con la verdad, y ella es más exigente que cualquier pareja». Esa respuesta, tan característica de su estilo, fue replicada en cientos de portales y terminó convirtiéndose en una de sus frases más emblemáticas. En lo que respecta a su familia, Javier siempre ha mantenido una relación cercana con su madre, a quien considera su mayor inspiración. En diversas entrevistas ha hablado de ella con profunda ternura, describiéndola como una mujer fuerte, que me enseñó a decir la verdad aunque duela. En cambio, la relación con su padre fue más compleja. Según ha confesado, su padre no comprendía del todo su elección profesional, ni su estilo irreverente. Él quería que yo fuera diplomático, no periodista de farándula. Pero la vida me llevó por el camino del conflicto, no de la diplomacia, recordaba con ironía. Esa búsqueda constante de aceptación paternal lo llevó, de alguna manera, a buscar reconocimiento en el mundo mediático. La aprobación del público se convirtió en el aplauso que él no siempre recibió en casa. Y aunque ha construido una carrera sólida, Seriani nunca ha ocultado que detrás de cada éxito se esconde una necesidad emocional, la de ser escuchado, comprendido y valorado. Quizás por eso su trabajo se caracteriza por una intensidad emocional tan palpable. Cada exclusiva, cada crítica, cada discurso está impregnado de esa necesidad de conectar con la verdad y con la emoción humana. En cuanto a su orientación y vida sentimental, Javier ha sido siempre un defensor de la libertad y la autenticidad. A lo largo de su carrera ha hablado abiertamente sobre la importancia de vivir sin miedo, de ser quien uno es, incluso en una industria que muchas veces castiga la diferencia. Esa transparencia ha inspirado a muchos de sus seguidores, que ven en él no solo a un periodista, sino también a un símbolo de resistencia frente a los prejuicios. En una entrevista concedida en 2021, dijo con orgullo: «He amado y me han amado. No necesito etiquetas para eso». Las amistades también han jugado un papel crucial en su vida. Entre las personas más cercanas a él se encuentra Elisa Beristain, su compañera en Chisme No Like, con quien ha forjado una relación profesional y personal basada en la confianza y el respeto mutuo. Aunque muchos especularon sobre una relación sentimental entre ellos, ambos han aclarado que su vínculo es fraternal, construido a partir de una visión compartida del periodismo y la verdad. «Elisa es mi espejo emocional», ha dicho Javier. «Cuando ella se enoja, me hace ver mis errores. Cuando duda, me da fuerza para seguir». Sin embargo, no todo ha sido armonía. Seriani ha enfrentado traiciones, decepciones y rupturas dolorosas, tanto en lo personal como en lo profesional. Algunas amistades se quebraron por diferencias ideológicas o por la intensidad de su carácter. Él mismo ha admitido que su temperamento fuerte puede ser un obstáculo para las relaciones duraderas, pero también asegura que esa honestidad brutal
es la que le permite dormir tranquilo cada noche. No miento ni en el amor ni en el trabajo. Y eso, aunque me deje solo a veces, me mantiene en paz. El periodista argentino ha confesado que la soledad, aunque dura, le ha permitido reflexionar y encontrar equilibrio. En los últimos años, se le ha visto más sereno, más introspectivo. En sus redes sociales comparte mensajes sobre la importancia de sanar, de perdonar y de aprender a soltar. Muchos de sus seguidores se han sorprendido por este lado espiritual, casi filosófico, que contrasta con la imagen del Seriani combativo de antaño. Aprendí que el amor no se busca, se cultiva, escribió en una publicación reciente, y que la familia no siempre es de sangre, sino de corazón. Hoy, a los 54 años, Javier parece haber alcanzado una madurez emocional que se refleja en su forma de comunicar. Ya no necesita gritar para ser escuchado. Su mirada ha cambiado, más reflexiva, más humana. En su voz todavía hay fuego, pero también hay sabiduría. Detrás del personaje polémico hay un hombre que ha amado, sufrido, perdonado y que, finalmente, ha aprendido a aceptarse con todas sus luces y sombras. Durante décadas, Javier Seriani fue sinónimo de controversia, de titulares encendidos y verdades incómodas. Su nombre se convirtió en un sinónimo de valentía mediática, de ese periodismo que no pide permiso para hablar. Pero detrás del personaje, detrás del hombre que se enfrentó a poderosos y desnudó las mentiras del espectáculo latino, había una verdad más profunda, una verdad que solo ahora, a los 54 años, se atrevió a admitir. Esa verdad, que durante años flotó en el aire, se resumió en una frase que pronunció frente a millones de espectadores durante una emisión de Chisme No Like. Lo que todos sospechaban es cierto. Mi mayor adicción no fue el escándalo, fue la verdad. La declaración provocó un silencio inusual entre sus seguidores. Por primera vez, Seriani no hablaba de otros, sino de sí mismo. Su mirada, firme pero emocionada, revelaba una mezcla de alivio y vulnerabilidad. Por años, había sido señalado como un provocador, un periodista sin límites, alguien que disfrutaba del conflicto. Pero esa noche, al fin, explicó el porqué de su estilo y su forma de ser. Crecí viendo cómo la mentira destruía familias, carreras y amistades, confesó. Vi cómo el silencio se volvía cómplice de los abusos, y decidí que si tenía una voz, la usaría para decir lo que otros callan. No lo hice por fama, lo hice porque la verdad era lo único que me mantenía vivo. Era una confesión que iba más allá de su carrera. Era un ajuste de cuentas con su pasado, con su infancia, con los miedos que había cargado en silencio. Por primera vez, Seriani mostraba sin filtros al hombre detrás del periodista. Alguien que había sufrido, que había amado intensamente y que, sobre todo, había sentido la necesidad de redimirse. En esa misma entrevista, admitió que su personaje público, ese tono sarcástico, esa ironía punzante, había sido una especie de armadura. Fui el villano porque nadie más quería hacerlo. Fui el que hacía las preguntas incómodas porque otros preferían mirar hacia otro lado. Pero detrás de todo eso, lo que realmente buscaba era justicia. Esa confesión se interpretó como un renacimiento. Javier Seriani no estaba renunciando a su estilo, pero sí estaba revelando su esencia. Dijo que, por años, su lucha más grande no había sido contra los famosos, sino contra el miedo a mostrarse vulnerable, a admitir que la soledad también dolía, a aceptar que incluso los que exponen verdades necesitan sanar las suyas propias. Todos sospechaban que detrás del personaje había un corazón sensible, dijo entre lágrimas contenidas. Y tenían razón. La reacción del público fue inmediata. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, de respeto y de empatía. Por primera vez, muchos de sus detractores reconocieron el valor de su honestidad. Seriani se humanizó. Titularon algunos medios. El periodista del escándalo revela su verdad más íntima, escribieron otros.
Pero él no buscaba titulares, solo quería cerrar un ciclo. En los días siguientes, concedió varias entrevistas donde profundizó en su revelación. Explicó que el periodismo de espectáculo no debía ser sinónimo de destrucción, sino de responsabilidad. La verdad sin empatía puede ser cruel. Aprendí que decirla no basta. Hay que saber cómo decirla. Esa frase se convirtió en una especie de manifiesto ético que marcó una nueva etapa en su carrera. Seriani también admitió que su obsesión con la verdad lo había llevado en ocasiones a cruzar límites personales y emocionales. Fui duro con los demás porque también era duro conmigo mismo, reconoció. No me permitía errores, ni perdones, ni descanso. Pero la vida me enseñó que la compasión también es una forma de verdad. Esa madurez emocional cambió su tono frente a las cámaras. Hoy su voz conserva la fuerza de siempre, pero con un matiz distinto. Más reflexivo, más consciente, más humano. Sus seguidores han notado la diferencia. En Chisme No Like ya no solo denuncia injusticias, también ofrece segundas oportunidades. Reflexiona sobre la fama, la vulnerabilidad y la salud mental de los artistas. En lugar de la confrontación por la confrontación, busca la comprensión. Cuando se le preguntó qué lo llevó a hacer esa confesión pública, respondió sin titubeos. A los 54 años uno deja de fingir, ya no me interesa impresionar a nadie, solo quiero ser coherente con lo que siempre predico. La verdad. Esa coherencia es, quizás, su mayor legado. Porque más allá de los titulares escandalosos o los enfrentamientos mediáticos, Javier Seriani se ha convertido en un símbolo de resistencia. Un hombre que ha demostrado que se puede ser polémico sin perder la integridad, que se puede ser feroz sin dejar de ser sensible. Su historia también es un espejo para el público latino que lo ha seguido durante décadas. Representa al inmigrante que no se rindió, al periodista que desafió las reglas, al ser humano que encontró en la verdad su refugio y su condena. Hoy, con el peso de los años y la experiencia, Seriani parece haber alcanzado una